por eso se canceló. Ah, si alguien más inicia sesión desde la misma cuenta. Con clave se Con cortó clave la anterior, sí. claro. Uf, pues espero que no pase más. Leita, no sé qué ha pasado. Perdón. No sé. Bueno, disculpas a todo el mundo. Sí, quizá alguien ingresó con la clave al sistema, pero ya estamos. Está todo bien. Eso, continuamos entonces. Vale, perfecto. Perdón a todo el mundo y nada, continuemos. Menos mal que ha sido así como al principio. Esto era para poner tus nervios a prueba de fuego y ya vemos que los tienes así de acero. Así que venga, con todo. Genial. Bien, les decía que de lo que vamos a hablar hoy es un tema que siempre tocamos en las formaciones iniciales de América Solidaria, porque finalmente los profesionales que van a terreno no todos tienen que ver con el área social, no todos son psicólogos ni trabajadores sociales, ni han tenido acercamiento a la intervención comunitaria. Entonces, hoy día va a ser un tema bien distinto a lo que hablamos ayer con Leo, antes de ayer con Benito, porque más que nada es un tema experiencial, entonces se basa mucho también en lo que ustedes mismos nos pueden alimentar a la conversación que tengamos en torno a lo que yo les voy a ir mostrando. Voy a empezar a compartir pantalla. Estoy en eso. Estoy compartiendo. ¿Se está viendo? Sí, se ve perfecto, Lea. Sí, perfectamente, gracias. Perfecto. Voy a poner la pantalla completa. Ahí sí, mejor. Perfecto. Perfecto. Entonces, la exposición de hoy día se llama Contexto y Territorio, Orientaciones de Intervención Social y Trabajo Comunitario, quizás un poco pretencioso el título, un poco grande, porque finalmente es una conversación de cómo intervenir en terreno, cómo hacer trabajo comunitario. Uno de los enfoques más importantes de América Solidaria es el enfoque territorial. Esto quiere decir que nosotros tenemos foco, mirada en los territorios, en los contextos donde se dan las situaciones de vulneración que estamos atacando, ¿verdad? Más allá del foco en la infancia y en la adolescencia propiamente tal, hay un contexto en torno a eso, ¿verdad? Y en eso es lo que nos vamos a enfocar hoy día. Hablemos de la comunidad. Esta diapo, que a mí me parece súper interesante, es una diapo antigua de la época de cuando en Chile se hicieron las grandes políticas de erradicaciones desde campamentos a viviendas sociales, o desde pueblos jóvenes, desde barriadas, donde no había condiciones sanitarias, o eventualmente las viviendas eran muy precarias, y las políticas sociales de los países, la política pública, en el caso de Chile, hubo una gran iniciativa y se hicieron muchísimas viviendas sociales en alguna época. El primer dibujo, donde aparece un árbol, un volantín, un perrito por ahí, muchas personas, es el dibujo que hizo un niño del lugar donde vivía en el campamento, ¿ya? Y 6 meses después, ese niño fue erradicado junto con su familia, a las viviendas sociales, al sueño de la casa propia, a el lugar que era mejor, ¿verdad? Y el niño vuelve a dibujar el lugar donde vive, y entonces dibuja lo que está a la derecha de su pantalla, que es en el fondo el conjunto habitacional donde estaba viviendo. Este dibujo habla por sí solo, no hay mucho que decir, ¿verdad? El niño no es capaz de identificar cuál de todas esos conjuntos que él dibuja ahí con solamente una puerta es efectivamente su casa. Dibuja una cancha de fútbol, la calle. Entonces nos hace preguntarnos en el fondo, si esa política pública, esa solución que le dimos a las personas que vivían en campamento, efectivamente mejoró su calidad de vida. ¿Cómo trabajamos la comunidad? ¿Cómo inventamos las soluciones para que las comunidades avancen en desarrollo, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esto, pensemos en cuáles son los axiomas de la intervención social. O sea, ¿qué es necesario para que un proyecto resulte en terreno? Los proyectos de intervención social nunca son inocuos, nunca dan lo mismo. Una vez que uno ya interviene en terreno, siempre hay una reacción, para bien o para mal, ¿ya?
nosotros hablamos mucho de la acción sin daño, ¿ya? Un proyecto de intervención comunitaria siempre está al filo de la navaja, siempre está en el peligro de no ser un buen proyecto comunitario, finalmente ejercer daño en la comunidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los axiomas, las reglas básicas para que un proyecto sí resulte en terreno? Primero, la participación, ¿ya? Eso es algo de lo que hablamos mucho, y yo creo que todos también lo tenemos muy claro, ¿verdad? Un proyecto que viene directo del escritorio, del ingeniero, a la comunidad, no resulta en terreno, ¿verdad? Tenemos que conocer, que dialogar con la comunidad. La comunidad tiene que participar en las soluciones a sus problemas, ¿verdad? Y en eso también es muy importante que ese proyecto sea pertinente, que tenga que ver con el problema comunitario, ¿verdad? Yo me acuerdo siempre, alguna vez, hace muchos años atrás, cuando fue el huracán Mitch en El Salvador, le estoy hablando pueden ser 15 años atrás, hicimos un operativo de construcción de viviendas en ese momento, ¿verdad? Y las viviendas eran de zinc, de planchas de metal, ¿verdad? Y en El Salvador, una vivienda de planchas de metal es un horno, le decían los microondas en la gente en la comunidad. Fue una solución que vino directamente de una mesa de ingenieros y se metió en una comunidad y no tenía nada que ver con la solución real, ¿ya? De nada sirvió esa intervención, ¿ya? Cuando una solución social en estos términos no hace avanzar a la comunidad, la hace retroceder, ¿ya? Tengamos en mente eso, la pertinencia de los proyectos, que tenga que ver con el territorio. No da lo mismo un proyecto en distintos territorios, ¿verdad? Deben adecuarse al terreno donde se están ejecutando. Un tercer punto, como un axioma de intervención comunitaria, es la permanencia. Al comienzo de América Solidaria, los proyectos no tenían fechas de término. Iniciábamos los proyectos, a veces duraban 1 año, a veces duraban 2 años, no había como una regla general de cuánto tenían que durar, ya no estaban planificados de esa manera. Pero finalmente nos damos cuenta que los proyectos que no permanecen el tiempo suficiente en terreno para lograr que exista autogestión, ¿ya? O que se apropie la comunidad de ese proyecto, tampoco es un proyecto que va a resultar en terreno. Entonces la permanencia de los proyectos sociales es muy importante. Es distinta una acción social comunitaria que puede ser un operativo, que va un día y se va y atiende una necesidad puntual, a la manera de la ayuda humanitaria, por ejemplo, que es muy importante, pero es otra cosa. La ayuda humanitaria es otra cosa, no es intervención social en terreno, ¿verdad? Es muy importante que la intervención social tenga en cuenta la permanencia. Les doy la palabra en 1 minuto, ya termino esto y después les doy la palabra para que comentemos. Un cuarto punto, quizás hayan muchos más, pero yo quise poner estos porque son los que en mi experiencia han sido como los decisivos en que las cosas sí resulten. El tema de la planificación, y lo tomo junto con la flexibilidad, porque si bien nuestros planes tienen que ser exactos, claros, con propósitos y objetivos muy claros, con metas alcanzables, uno nunca sabe cómo terminan las cosas en terreno, ¿verdad? Tiene que ser un plan lo suficientemente bueno para que tenga la posibilidad de ser flexible en todo momento, ¿ya? De dar vuelta a las ideas, siempre detrás del propósito que nos fijamos al comienzo, pero que la bandera sea el propósito y ser flexible en todo lo que tiene que ver con el plan, ¿ya? Y siempre estar en actualización de eso. Y finalmente, y quizás lo más importante de la intervención comunitaria, es la escucha. La intervención comunitaria no es unidireccional, se da en el diálogo con la comunidad, se da en esa conversación que a veces es lo más hermoso también que nos queda a los que hacemos intervención comunitaria, en esa conversación informal a veces, en ese indagar sobre las verdaderas preocupaciones de esa comunidad. Quizás nosotros las comunidades ni siquiera debiéramos llegar con las preguntas esquematizadas, sino que descubrir ahí también cuáles son las preguntas que ellos tienen, ¿verdad? Esa escucha, ese diálogo, es quizás el pilar de la intervención comunitaria. Aquí les propongo que si hay preguntas o hay acotaciones en este momento, podamos abrir un par de palabras.
Si te parece, Lea, hacemos eso, que por si acaso dos quisieran hablar a la vez, que en principio me pidan la palabra a través del chat y yo ahí, si tú me disculpas, te voy interrumpiendo y con las dudas que pueda haber. Mira, Cami tiene una pregunta. Adelante, Cami. Lea, esto me hace sentido, pero quizás mi pregunta es cuando es un contexto de emergencia. ¿Cómo poder respetar estos axiomas en contextos que son más vertiginosos, en donde la ayuda llega mucho más rápido y quizás te da menos tiempo para, o esa escucha, o qué recomiendas, por así decirlo? Eso. Bien, mira, en contextos de emergencia, y también te lo digo por mi experiencia, a mí me tocó trabajar en los contextos de emergencia del terremoto en Chile y en otros eventos de ese tipo. La intervención comunitaria también depende mucho de lo que, como de las órdenes generales, ¿ya? Del estado de catástrofe, del marco general en que se están moviendo las cosas. Entonces, obviamente, las organizaciones que hacen intervención comunitaria no pueden tomar por las de ellos e ir a terreno o comunicarse con los dirigentes comunitarios. Todo tiene que estar en el marco de la situación de emergencia propiamente tal, ¿verdad? A veces uno de los daños más importantes que se producen en estas situaciones es cuando organizaciones se creen más listas de lo que son. y en el fondo ejecutan acciones sin tener en cuenta el marco general, ¿ya? Eso por una parte. Pero por otra parte, quizás es más estricto que nunca el pensar en estos axiomas. Nunca sin la comunidad, con participación siempre. Eso es como un eje fundamental. La escucha debe ser más activa que nunca. En el fondo, la gente que interviene comunitariamente tiene que estar más al servicio que nunca de la comunidad, ¿ya? Y siendo más atenta que nunca a no transgredir también lo que la propia comunidad está pensando para sí misma, ¿ya? Eventualmente una comunidad en el ámbito rural puede tener soluciones mucho más claras respecto a lo que necesitan que lo que una organización o una entidad que viene desde fuera puede entregarles, ¿verdad? Yo creo que la actitud principal en la intervención comunitaria quizás sea la humildad, ¿ya? Que también es la escucha, tiene que ver con la escucha, ¿verdad? Entonces, en eso yo te diría que esos dos factores. Uno, atención a lo que es la norma general, lo que es el estado del problema en sí, que es a nivel país, y ahí seguir la regla, ¿ya? Y las instituciones como las nuestras, formadas en fila, en el fondo, para poder ser efectivo y no arrancarse con los tarros, decimos en Chile, ya que es como arrancarse solos. Por otra parte, ser fieles a estos axiomas, ¿ya? Sobre todo en el tema de la participación. Eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario, o quizás quieran contarnos alguna experiencia que hayan tenido efectivamente en terreno que tenga que ver con el desarrollo de estos axiomas? Hola, Mati. Sí. Matías Montenegro ahí, que es un hombre del equipo de Chile que sabe mucho de intervención comunitaria también, así es que ahí, compañero, vamos. Yo quiero comentar algo, sí, como en base como a lo que dijo, yo creo que la Cami, que yo creo que en general, yo creo que hemos visto mucho en las emergencias, por lo menos a mí como en primer apoyo psicológico me ha tocado ver mucho de que en la emergencia, si uno no reconoce, si uno no tiene una coordinación y un reconocimiento, un mapeo como de los liderazgos y de las organizaciones sociales, en el fondo uno puede terminar sobreinterviniendo, separando a la comunidad. O sea, la emergencia es un momento clave en donde si efectivamente, porque será rápida en relación a decisiones que, no sé, son de vida o muerte. No sé, por ejemplo, me acuerdo cuando fue la erupción del volcán de Chaitén, cuando se hizo la sacada de la gente, digamos, en el fondo llegó la autoridad hoy porque mañana puede ser tarde y puede morir gente. Cuando se sacó a la gente, y algunas de ellas fueron a Puerto Montt, y otras, ¿cierto?, las enviaron a Osorno. Claro, las familias quedaron divididas, no se sacaron a las mascotas, había gente que vivía en Chaitén y que nunca, cuando fue a Puerto Montt, por ejemplo, nunca había ido a una gran ciudad, y toda la dificultad que se generó
en el fondo, en no tener una coordinación previa de cómo era la organización, cómo era la comunidad de Chaitén previo a la emergencia, y yo separaría, y como la emergencia misma, y como la recuperación después, porque en el fondo hay un momento crítico que es la salida, ¿cierto? Es el momento como, y después viene todo el proceso como de recuperación, de reconstrucción. Hay que tener como ahí un manejo como muy fino de la comunidad. Yo creo que es algo que vamos a ir conversando, pero quería comentar un poco como esa experiencia, porque creo que en las 4 últimas emergencias que hemos tenido en Chile, más o menos ha ocurrido algo similar. Yo siento que solo en el caso de los incendios forestales, ahí se intentó, por ejemplo, evitar esto, evitar de que cada organización hiciera como su aporte como por separado, y en parte la generación de nosotros mismos en la sociedad civil, que estemos coordinados entre nosotros mismos, como es lo que hace, hay un área de la COS que lo hace, yo creo que también es fundamental en la emergencia, que es lo que hace el Pablo Flores y todos ellos. Eso. Sí. Gracias, Mati. Sí, perfecto. Gracias, Mati. Toda la razón. Dime. No, te decía que de momento no hay más dudas por si querías continuar, pero puedes responder a Mati. Continúo, no, toda la razón, Mati, toda la razón. O sea, entre más coordinados estemos entre nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, y más coordinados estemos a la vez con las disposiciones del Estado, las cosas tienen más posibilidades de salir bien o de salir mejor. Porque igualmente con la dimensión que tienen casi siempre los problemas comunitarios en estados como el que estamos viviendo hoy día, no hay soluciones perfectas, ¿ya? No existe que todo salga perfecto. Voy a continuar con la presentación y seguimos conversando más adelante. Entonces, ahí voy. Quiero tomar algunas ideas y prejuicios generales, y aquí también para que lo sigamos conversando, que tienen que ver con ideas y prejuicios en torno al trabajo comunitario, sobre todo desde las instituciones de voluntariado, a veces desde las de voluntariado como más juvenil y eso, hay un montón de ideas y de prejuicios que a veces entorpecen la labor comunitaria, ¿ya? Entonces voy a hablar de algunas que les pueden parecer bien obvias, pero quizás también puedan identificarlos con situaciones que han vivido o que han conocido. Primero, la idea del Mesías de la pobreza, ¿verdad? Que tiene que ver con las personas que llegan a la comunidad sin una mala intención, de ninguna manera, quizás por desconocimiento, pero pensando que van a llegar a solucionar todos los problemas de la comunidad, que porque tienen más educación, porque tienen más dinero, porque vienen desde, en fin, llegan a la comunidad como si fuera, en fin, los mesías del problema, ¿verdad? Esas personas usualmente en las comunidades se encuentran rápidamente con un muro muy alto para poder seguir como adentrándose en la problemática comunitaria, ¿verdad? Pero pasa muchísimo. Después, unido a esta idea, también está la idea como del estigma poblacional, que en el fondo, quiero decir con esto, de pensar que sí, la gente que está en la comunidad y que tiene tantas carencias, siempre es buena, siempre está abierta a todas las soluciones, eso tampoco es así, ¿verdad? Yo he conocido en las comunidades a algunos líderes comunitarios que se presentan como líderes comunitarios, que resulta que al poco andar nos damos cuenta que en realidad son líderes súper negativos, que llevan miles de años, digamos, encabezando la comunidad de una manera que no es plenamente participativa, ¿ya? Que tiene, entonces, en el fondo, ese prejuicio que hay al entrar a la comunidad, ¿ya? Pensando que en el fondo la comunidad es un ente que nos va a recibir, digamos, para que nosotros desde ahí podamos ejecutar nuestros proyectos, ¿ya? Esa es una idea súper errónea, la idea de que la comunidad es un laboratorio muchas veces también, ¿ya? Hay intervenciones comunitarias que son muy clínicas de alguna manera, que entran a la comunidad a probar ciertas hipótesis más académicas, más teóricas, pero que finalmente no le hacen bien a la comunidad tampoco, ¿verdad? Por eso, antes de plantearnos cualquier intervención comunitaria, volvemos a los axiomas del trabajo comunitario, tiene que ser desde una necesidad sentida de la comunidad, ¿verdad? Una tercera idea es entender el contexto.
vamos a ahondar un poquito más, más adelante en eso, pero finalmente entender no solamente a la familia con que estamos conversando, o a la población con que estamos conversando, sino que finalmente a todo el contexto que eso rodea, ¿ya? El problema es multidimensional, ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, entenderlo desde el contexto, no desde las situaciones particulares. Otra idea que yo siempre traigo a la mesa es el tema de la tragedia de la ayuda humanitaria, porque la ayuda humanitaria, si bien es una acción noble y una acción extraordinaria, una acción que de verdad es importante a veces, sobre todo en situaciones como esta, a veces cuando esa ayuda humanitaria no está bien encauzada, produce más problemas a la comunidad de los que ya tenía. Un par de ejemplos. Me acuerdo en ese mismo terremoto de Chile del 2010, empezaron a llegar camiones y camiones. Yo estaba en Dichato, que es uno de los lugares en Chile que fue más azotado por el terremoto y el maremoto, y empezaron a llegar camiones con ayuda, ¿ya? De todo tipo. Entonces llegaban camiones y camiones, por ejemplo, con ropa, ¿ya? Era verano todavía, llegaban camiones con ropa de invierno, no llevábamos qué hacer con la ropa, finalmente la ropa quedó en una pira, entonces se agrupó toda en un lugar, llovió, la ropa se mojó, llegaron los ratones, se metieron entre medio de la ropa, finalmente tuvimos que quemar 1 tonelada de ropa porque no había cómo encauzar esa ayuda, ¿verdad? Era un momento tan crítico que la ayuda no era pertinente en ese momento. Otro ejemplo, me tocó ver en Haití un container en el puerto lleno de medicamentos, donde tanta falta hacen, ¿verdad? Que estaban vencidos hace 1 año, porque no había existido la posibilidad de repartir esos medicamentos, ¿ya? No, el Estado no tenía el sistema mediante el cual poder repartirlo. Entonces, es ahí cuando la ayuda humanitaria se convierte en una tragedia, ¿verdad? O también cuando la ayuda humanitaria, en el momento en que se reparte esa ayuda humanitaria, también se hace mal y enfrenta a la comunidad por quedarse con cosas o acciones de ese tipo. Entonces, finalmente, no quiero desestimar con esto la idea de la ayuda humanitaria. Es muy importante que las personas solidaricen, se organicen, donen, ¿ya? Y entreguen ayuda humanitaria. Pero la ayuda humanitaria puede ser una tragedia si no hay una forma de distribuirla de buena manera. Otra idea que quiero poner es la idea que ya les decía hace un rato. Lo que no avanza, retrocede, ¿ya? En trabajo comunitario, en trabajo con comunidades, nada de lo que uno puede hacer es inocuo. Si uno hace una intervención comunitaria y la interrumpe sin dar explicación a la comunidad, por ejemplo, la próxima persona que venga con una acción comunitaria no va a ser bien recibida por la comunidad, ¿verdad? Si uno decepciona a la comunidad, ¿verdad? O finalmente termina entregando soluciones que la comunidad no necesita, esa comunidad va a retroceder, ¿ya? Entonces, ni siquiera es que dé lo mismo. Si la intervención comunitaria no es efectiva, la comunidad da un paso atrás. Es una responsabilidad enorme las personas que asumen la primera línea, ¿verdad? Las personas que van a terreno, es una responsabilidad enorme con la comunidad y también con el proyecto que están levantando. Otra idea que también quiero poner aquí entre las ideas y los prejuicios es la idea del voluntario, ¿verdad? Finalmente, cuando uno está en terreno y la comunidad se entera que uno ha llegado como voluntario, muchas veces pasa que la comunidad ¿pero por qué? ¿Por qué viene esta persona aquí? ¿Por qué va a trabajar, viene a trabajar esta comunidad? No le pagan, no es su trabajo. Viene porque quiere, es una sensación como de estupefacción de alguna manera, ¿ya? Y créanlo o no, esa entrega gratuita, esa entrega desinteresada, es un sol muchas veces para esa comunidad. Se transforman en personas muy queridas en la comunidad. Los voluntarios en la comunidad son calorcitos, son solcito que llega, ¿verdad? Una comunidad, ya sea una comunidad en un barrio, una comunidad escolar, en fin, donde hay voluntariado, se produce una transformación, ¿verdad?
Y ese voluntario también tiene que dejarse transformar por ese amor. Es puro amor al final, es de las cosas más hermosas que pasan en las comunidades. Por eso que la mayoría de los proyectos de inserción comunitaria tienen voluntariado siempre, ¿ya? La idea del voluntariado al interior de los proyectos en comunidad es, para mí, imprescindible. Ahí está. No sé, Javi, si hay ideas o preguntas. Ha habido más que preguntas como reflexiones para apoyar lo que estabas diciendo, ¿no? Daniel hablaba, bueno, de un ejemplo que habías puesto, de también cuando la ayuda tiene como objetivo deshacerse de ciertas cosas como es la ropa rota o mal estado. Que bueno, que eso yo creo que es no de tan altos vuelos de lo que entendemos por ayuda humanitaria. Luego Bere nos recomendaba 2 películas, Manderville y Dogville, que las dos tratan un poquito de ese Mesías blanco. Y nada, bueno, sí, y ahí en CEPROS y en Bolivia reforzaban la idea de que efectivamente no existe una verdadera autonomía como de la comunidad en todo esto. Vamos, eran reflexiones apoyando tus argumentos. Una verdadera autonomía de la comunidad en el marco de la crisis, de como ahora. Es que he leído perdona, no existe una verdadera autonomía hacia la comunidad, que yo no sé si acabo de entender bien. Ahí si el autor quiere abrirse la palabra, encima lo convertimos esto mucho más todavía en un conversatorio. Creo que Adelante. es Carla, tal vez. Sí, yo fui la del comentario. En realidad era también para, dije de que no había como esa autonomía, porque tampoco a los gobiernos les conviene lo que decía más adelante Daniela, de que no se escuchen esos aspectos de la pertenencia o la escucha activa, o de también tener como una participación más vinculante a veces de las comunidades, porque puede que las estrategias de que ellos tengan no les convenga como al gobierno de turno, más como ese tipo de análisis que había hecho. Súper, sí. Ahí la organización comunitaria es vital. Finalmente, las comunidades que tienen dirigentes comunitarios validados o que los van formando son las que pueden tener ese diálogo, ¿verdad? Las demás tienes toda la razón, no tienen ninguna autonomía. Por eso que es tan importante la organización comunitaria, ¿ya? Voy a continuar. Sí, solo te di cuenta que Denise también añadía que efectivamente no debíamos caer en esos estereotipos y ver al otro como alguien a quien hay que salvar. Las comunidades tienen su propia estructura y es importante la escucha y la comunicación entre toda la población. O sea, ya digo, reforzando. Sí, totalmente, ¿verdad? La escucha, quizás lo más importante. Voy a ir con la siguiente idea que tiene relación con la comunidad y con los problemas en relación a la organización comunitaria que se dan hoy día, ¿verdad? El título es Aguante Comunidad, porque finalmente las grandes urbes, como esta, como la de Santiago, la de Bogotá, la de donde ustedes estén en este momento, están rodeadas de cordones de pobreza, ¿verdad? Cordones de pobreza que se crearon ya hace cientos de años y se han ido solidificando y haciendo cada vez más duro y cada vez también más complejo, porque ya sabemos que el tema no son las carencias, ¿cachai? Hay un montón de temas multidimensionales que tienen que ver con cómo se van conformando estos cordones de pobreza que marcan la vulnerabilidad de las comunidades. La segregación urbana, el sector donde viven los ricos, el sector donde viven los pobres, el sector que tiene acceso a la salud más fácil, el sector que no lo tiene, lo mismo con los países, o con las ciudades, o con los territorios, la ausencia de infraestructura en los sectores de mayor pobreza, para que nos vamos a detener ahí, pero de infraestructura de todo tipo, ¿verdad? Educación, salud, áreas verdes, total ausencia de infraestructura en algunas de ellas. También el habitar sin territorio, quiero decir con esto, las personas que viven de allegada o que viven en arriendos permanentes, esas personas que arriendan 6 meses en un lugar, 4 meses en otro, después se van a un campamento, después vuelven a tratar de arrendar, esas personas que finalmente no tienen un territorio de pertenencia, que son miles de personas,
millones de personas en el continente. Y finalmente, también la pregunta sobre la pobreza rural, porque cuando nos enfrentamos a esta forma de habitar en comunidad en la urbe, también nos preguntamos si en el fondo esa pobreza rural, que en número la pobreza rural sigue siendo la más preocupante en Latinoamérica, ¿verdad? Sin embargo, el estilo de vida, las condiciones de vida, quizá el índice hasta de felicidad sea distinto cuando nos enfrentamos a comunidades rurales, ¿ya? Entonces, donde está la mirada, está la solución. Cuando empezamos a preocuparnos de los problemas que tenían que ver con las comunidades y la pobreza, que no fue hace mucho tiempo, ¿ya? No es sino alrededor de 1950 que empezamos a trabajar políticas públicas que tuvieran que ver directamente con solucionar temas de comunidades en pobreza, ¿ya? Al principio el foco de la solución era sanitario. Y así de duro, porque en el fondo con las migraciones campo-ciudad, las plazas de las ciudades y distintos lugares públicos empezaban a ser lugares donde habitaba la gente, y había un foco sanitario ahí, ¿verdad? Había enfermedades, infecciones que tenían que ver. Entonces, finalmente, la solución era hacia el problema sanitario. Después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Carta de Derechos Humanos, empezó recién la idea de los derechos humanos. O sea, que el problema de las comunidades en pobreza no era solamente un problema sanitario, un problema que tenía que ver con eso, sino que un problema que tenía que ver con los derechos de las personas. Y las soluciones de la pobreza se empezaron a enfocar en las personas, ¿ya? Se pensaba uno a uno. Rápidamente avanzaron las políticas públicas en el tiempo y el foco cayó en la familia, ¿ya? Habían programas que estaban destinados a trabajar con el núcleo familiar, no hace mucho tiempo de esto, ¿ya? Hace 20 años en Chile había un programa que se llamaba el programa Puente, que todavía existe de hecho, pero muy modificado, donde era un trabajo directo solamente con la familia. Y se trabajaba igual con la familia, más o menos igual, con la familia que vivía en el norte o en el sur, ¿verdad? Y después empezamos a mirar que el foco en realidad para la solución de los problemas no era estrictamente mirar hacia la familia, era mirar el territorio, la comunidad en su conjunto, ¿ya? Y apareció esta idea del foco en el contexto. Yo les voy a dejar en esta misma presentación un video que es de Sebastián Cantuaria, que es el director de Proyecto Propio, una ONG muy notable que hay en Chile, que precisamente explica cómo es sumamente importante que el foco de los desarrollos comunitarios tenga foco en el contexto general, ¿ya? Les voy a dejar ese link porque es mucho para esta exposición, si no para ver mucho. Entonces, Lea, ¿hay un momento para que Bere pueda hacer una aportación? ¿Te parece bien ahora? Por supuesto. Termino aquí y vamos con Bere. Estupendo. Entonces la idea de que pobre es el contexto, no las personas, ¿ya? Y la pregunta de cómo lo abordamos, y ahora Bere. Adelante, Bere. Muchas gracias, Lea. ¿Me escucho bien? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo quería aportar que si no muchas veces la pobreza, bueno, a mí me parece que la pobreza de la ciudad es mucho más severa que la del campo, porque cuando, bueno, yo estuve trabajando en zonas rurales, me platicaban mucho las señoras que tenían hijos, que tenían que terminar migrando a la ciudad, pero que vivían en unas situaciones terribles, porque ellos en el campo, como quiera, buscaban cosas, ¿no? Que pudieran comer, como nopales, hongos, quelites que le llamamos en México, que bueno, en México nos comemos todo y lo preparamos con chile y es una comida buenísima. Y dice que y me platicaban que la diferencia con la ciudad es que ellos al no tener, bueno, ni su familia cerca, ni algo que comer, terminaban cayendo en situaciones más precarias como de drogadicción, de delincuencia. Y bueno, esta comunidad donde yo estaba eran personas de otomís, entonces también tenían, ¿no?, una segregación en la ciudad étnica. Entonces, lo cual pues también era mucho más severo, ¿no?, para ellos. Y yo platicaba con los funcionarios de Prospera, que en ese momento era con quien estaba yo de asesora trabajando ese proyecto,
y les preguntaba a ellos por qué las becas para los jóvenes eran simplemente para acceder a, bueno, primero a la educación básica, pero ellos no tenían la opción de continuar si no era, o sea, becados, sino en escuelas universitarias que de hecho no había dentro de la comunidad, ¿no? Ellos tenían que emigrar a la ciudad para poder seguir siendo beneficiarios del programa. Yo les preguntaba, ¿y por qué no se ha diseñado, si el programa ya tiene 20 años funcionando, una opción que les permita a los chicos quedarse dentro de la comunidad, ¿no? ¿Por qué esta necesidad de sacarlos? ¿Por qué piensan que estando en la comunidad van a estar mal, ¿no? Si muchas veces lo que pasa es lo contrario. Y pues sí, empezaban muchos chicos yendo a la universidad fuera de la comunidad, pero había también muchísima deserción, ¿no? Por lo mismo, porque pues caían en muchas situaciones muy complejas de discriminación, de muchas cosas. Entonces, pues si no, es también lo que pasa con estos programas que son clientelares, que simplemente son para que tomarse fotos, entregar becas, que son muy políticos y al final de cuentas nunca piensan, ¿no? En realmente qué tanto daño, qué tan negativo puede ser para una comunidad lo que están ellos haciendo con una bandera de bienhechores, ¿no? Y de políticas públicas y de un gobierno que está en pro del cambio, ¿no? Pero ¿qué es el cambio? ¿El cambio es positivo, es negativo? O sea, y aquí también no nos preguntamos, ¿el progreso es bueno o es malo? ¿No? Porque progresar no siempre es positivo. Si no, bueno, no nos estaría pasando lo que nos está pasando en este momento, ¿no? Si no estuviéramos tan obsesionados con la palabra progreso. Bueno, sería todo. Gracias. Gracias, Bere. Sí. Yo creo que el ejemplo que dabas igual tiene relación también con la pertinencia y eso, porque en el fondo son las mismas soluciones por siglo. Llevan 20 años, muchas veces pasa con la política pública que llevan 20 años haciendo el mismo programa, entonces para eso también estamos las organizaciones de la sociedad civil, para incidir en que cambien las cosas respecto a eso, ¿ya? Es muy clásico que el Estado tenga programas anquilosadísimos, ¿ya? Quizá en algunos países más, en otros menos, pero es muy clásico que llevan 20 años haciendo el mismo programa que no resulta, o que no es pertinente, pero que nadie en el fondo le ha dado el giro necesario. No sé si hay otra conversación, Estaba una anécdota que contaba Vivi de cómo su abuela le contaba, claro, en el año 32 del siglo XX, pero igual que terrible, los del sur del Chile muertos de hambre y que su bisabuela tenía que repartir en la plaza pan, vamos, describiendo la situación. Y Catherine Leo nos dice, pienso que es importante también ir siendo más conscientes de nuestro lenguaje. A veces decimos poblaciones vulnerables, cuando realmente el contexto, es decir, las condiciones de vida, genera vulnerabilidad. Al atribuir la vulnerabilidad a la población nos ponemos en una posición de poder desigual frente a esa comunidad. Entonces nos planteamos quedar como expertos y quienes saben, y la comunidad termina siendo la que debe ser salvada. O sea, ella hace mención un poco al lenguaje que utilizamos. Y Ender nos preguntaba una pregunta, ¿cómo proceder a intervenir con una comunidad que anteriormente ha sido defraudada por una organización, personas o Estado? Gran pregunta, Ender. Existen necesidades y problemas evidentes, pero la comunidad realmente ha perdido como la confianza en esas soluciones. Y por último, no sé si quieres ir respondiendo una por una, o Lisette también dice hay que ponerse en la piel del otro a la hora de tomar una decisión. Sobre todo el tema de Ender, de cómo recuperar la confianza y el tema del lenguaje del que nos hablaba Catherine. Sí. Bueno, en el lenguaje, definitivamente el lenguaje crea realidad, también la destruye, por cierto, y los teóricos de los problemas sociales, por desgracia, hemos venido en el tiempo cambiando nombres, poniendo verbos, sacando, y en el fondo creando eufemismos respecto a las realidades, ¿verdad? Y yo creo que eso finalmente también lo hemos hecho porque
por tratar de ser cada vez más respetuosos, más, pero finalmente hay mucha deformación en eso también, ¿ya? Es una opinión personal, ¿eh? Pero creo que hay mucha deformación. Creo que no está mal hablar de pobreza. Yo creo que no está mal hablar de pobreza si lo que hay ahí es pobreza, ¿ya? Pero finalmente todo ese lenguajear, esa importancia del lenguaje, por supuesto, Catherine, que estoy de todas maneras en línea contigo en eso. Y lo que decía Ender era el tema de la confianza. Bueno, ahí lastimadamente yo tengo como una mirada media, la confianza es dificilísima de volver a construir, ¿ya? Una vez que una comunidad que en el fondo ha perdido la confianza, es súper difícil volver, hay un daño extraordinario. Yo creo que en trabajo social igual hemos mirado poco lo que significa efectivamente la acción sin daño, ¿ya? Y la idea de lo que no avanza retrocede, ¿ya? Porque ahí hay un daño real. Es muy difícil volver a concitar las confianzas. Eso. No hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Tal cual. No la hay. Lo que no significa que nosotros siempre no la estemos buscando, ¿verdad? Esa es la lucha, al final. Esa es la lucha. Los seres humanos nos decepcionamos unos con otros. Así vivimos, y esa es la lucha siempre. Otra oportunidad, otra oportunidad. Bien, voy a pasar las últimas 3 slides de la presentación, y ahí sí podemos conversar más tranquilamente. Entonces, habíamos quedado en esta idea de que pobre es el contexto, ¿verdad? Y no las personas, no las comunidades, el contexto en general. Bien, entonces, estoy tratando de pasar la próxima, ahí está. Entonces, esta lámina es bien sui generis aquí, ¿ya? Pero igual la quise poner porque es interesante mirar las propuestas que nosotros les hemos hecho a las comunidades o a los sectores del mundo con menos desarrollo, las propuestas que le hemos hecho para alcanzar el desarrollo. Primero les dijimos es el desarrollo económico. Y también es interesante porque estas propuestas han sido en el tiempo, ¿eh? se han ido complementando en el tiempo. Primero dijimos el desarrollo económico, el crecimiento, la autorregulación del mercado, iba a generar empleo y dinero para todos. Aquí las comunidades, las personas que estaban en situación de pobreza, no tenían ninguna incidencia en su propio desarrollo, ¿ya? Porque iba a ser el mundo, a través del crecimiento y la autorregulación del mercado, el que iba a proporcionar desarrollo para todos. Cuando uno lo mira así, no sé cómo alguna vez pudimos creer en esto, pero créanme que hace 20 años atrás, esta idea era la Biblia, ¿ya? Era un axioma, ¿ya? Empezaron a aparecer visiones críticas respecto a esta idea, y empezamos a pensar en el desarrollo humano, ¿verdad? Amartya Sen y todo su batallón de grandes hombres que ya hace un par de décadas tomaron como la bandera del desarrollo humano. Entonces dijimos, salud, educación, más ingresos, más la potencia económica, finalmente desarrollo humano. Pero hoy día estamos en otra propuesta de desarrollo. Esas dos propuestas, si bien no es como decir quedaron atrás, porque se fueron incorporando a las propuestas que vienen ahora, pero la propuesta de desarrollo de hoy día es el desarrollo sostenible, ¿verdad? Que tiene una dimensión económica, una dimensión social y una dimensión ambiental, ¿ya? Que quiere ser equitativo, viable y vivible. Y aquí sí, en esta propuesta de desarrollo sostenible, la comunidad sí está al centro, ¿verdad? Es una propuesta que hoy día a mí me llena de esperanza cuando aparecieron, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, que para algunos les gustarán más, otros menos, hay discusión ahí y todo, pero finalmente es un plan para la humanidad que tiene todo el sentido, ¿ya? Y que según yo lo veo, en el fondo pone a la comunidad en el centro. Entonces no da lo mismo cualquier desarrollo, cualquier propuesta de desarrollo. No da lo mismo que yo te diga crezcamos de esta manera. La ética del desarrollo que incorpore a todos. Estoy llegando al final de la presentación. Esto era antes de la crisis COVID, pero finalmente mirar algunos factores críticos que están afectando a las comunidades más empobrecidas hoy día. Primero, mirar el cambio climático,
Primero, me acuerdo, hace 10 años atrás hablábamos de prevenir y de revertir el cambio climático con una arrogancia humana que era increíble. Después ya nos empezamos a callar un poquito y hace como 5 años empezamos a hablar de mitigación, y hoy día ya no hay nadie que nos hable de adaptación al cambio climático, ¿verdad? Ya está aquí. Entonces, en el fondo, lo que tiene que hacer la comunidad hoy día es adaptarse a los cambios climáticos. Los accesos básicos a agua y energía en todos nuestros países, estamos viendo los enormes problemas que están empezando con eso. La violencia estructural, que no muchas veces se toca dentro de las problemáticas multidimensionales de las comunidades empobrecidas, pero es un eje también, ¿verdad? Bueno, eso es toda una conversación en paralelo. A la pregunta que hacía hace un rato, no me acuerdo quién ahí, pero que decían si el desarrollo en el fondo era eterno. Desarrollo sustentable, crecer más, ¿es posible? En una regla donde sabemos que los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas. ¿Por qué seguimos hablando de esta idea de desarrollo? Después la idea de desarrollados y subdesarrollados, ¿ya? Finalmente hoy día estamos viendo que las personas que se adapten al cambio más fácilmente van a ser los que salgan mejor parados o que sobrevivan a estas grandes crisis, ¿verdad? Las competencias profesionales se ven menos importantes hoy día que las habilidades, ¿ya? Para la sobrevivencia. Y finalmente, en estos factores críticos que están afectando a la comunidad, y sumándole todo lo que estamos viviendo hoy día, la sociedad civil va a estar en el centro de la crisis, ¿verdad? Tenemos un desafío enorme, y podemos fallar también. Si no nos organizamos bien, si nuestras soluciones no están a la altura, si no somos capaces de innovar, de cambiar nuestros propios planes, ¿ya? Es algo que desde América Solidaria también tenemos que pensar. ¿Cómo somos capaces de cambiar nuestro modelo para que esté a la altura y en el fondo sea finalmente, seamos finalmente un alivio para la crisis, ¿ya? No inventar por inventar. La sociedad civil en el centro de la crisis. Aquí están, esta presentación les va a quedar, están los links a dos videos muy interesantes que complementan lo que hemos estado hablando hoy día, acerca de la comunidad, acerca de lo que significa la pobreza y el contexto. Y finalmente, y quizás no tiene tanto que ver, pero es una slide que siempre me gusta poner en este lugar, y que tiene que ver con los equipos que trabajan en comunidad, ¿ya? El autocuidado de los equipos en terreno, es decir, muchos de nosotros, ¿verdad? Todo lo que pasa, todas nuestras creaciones, las horas en el computador, el drive que te mando, el mail que me falta, todo eso termina en la línea de fuego, ¿ya? La línea de fuego de las políticas públicas y de todos los diseños sociales en que todos nosotros estamos trabajando, documento tras documento, termina en los equipos que están en terreno y que traspasan estas ideas a las comunidades. Entonces, en ese contexto, de esa tremenda responsabilidad, que muchos de los que están en esta sala hoy día seguramente la tienen, está la responsabilidad de implementar los problemas más usuales, el compromiso emocional, que todos tenemos en esta sala, estoy segura, una historia que contar de cómo nos hemos emocionado, hemos llorado, nos hemos comprometido con alguna situación que vivimos alguna vez. Hagan memoria de esa situación, ese momento, esa persona que conocieron. Todos tenemos un compromiso emocional cuando estamos en terreno. El estrés laboral, ¿ya? Que significa también las situaciones críticas y los conflictos que se dan incluso a veces al interior de los equipos. Que mi compañero de equipo, que yo soy el trabajador social y el psicólogo, ¿por qué se mete en mi trabajo? O porque mi jefe me dijo que no me dijo, en fin, esas situaciones críticas, los conflictos, quizás una de las áreas que más tiene conflicto interpersonal en el trabajo, debe ser la gente que está vinculada en las ONG, la gente que está vinculada directamente en terreno, ¿verdad? Por el estrés, precisamente. También hay un tema que tiene que ver con los traslados y los movimientos permanentes. Entonces, en este contexto, el autocuidado de los equipos de terreno es central, ¿ya? Y aquí más bien un consejo que es madurez en el autocuidado. O sea, finalmente hay un acompañamiento institucional, las instituciones están para acompañar a las personas que trabajan en instituciones, estar con ellos, pero la efectividad de ese cuidado personal depende de cada uno, ¿ya? Entonces,
se los dejo como súper a fuego, porque quizás el único consejo que hoy día puedo darle para cuando volvamos a terreno y estemos de nuevo ahí, es madurez en el autocuidado, es mi responsabilidad, y el acompañamiento institucional. Eso, adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Además que tú siempre haces tan humano esto y lo haces tan tangible el trabajo con la comunidad y que no quede en un papel. Luego voy con una difícil, también Ender, que él es, me juraría que era ingeniero ambiental o ingeniero agrónomo, por ahí está, y hace una pregunta que dice, en ese sentido, todos los proyectos que desarrollamos desde América Solidaria deben contemplar los 3 componentes, social, económico y ambiental. ¿Qué estrategias recomienda para implementar el componente ambiental en un proyecto que tiene un objetivo con enfoque social? Eres mala gente, Ender. No te volvemos a invitar a estas cosas. Preguntas súper técnicas. Pero bueno, o sea, yo ahí, Lea, digo eso, es un poco qué estrategias desde el punto de vista ambiental. Yo creo que con toda la honestidad, aunque tú conoces mucho más, no sé hasta qué punto justo ese eje de los 3 es el menos desarrollado por la organización. O sea, se puede tener, por decirlo de alguna manera, un enfoque en el que veamos cómo, pues yo qué sé, material o ciertas cosas que utilicemos en nuestros proyectos tengan esa conciencia de si son más o menos sostenibles o tienen más o menos impacto. Pero no sé si es como una política de la más desarrollada de la organización, a diferencia del eje social y el eje económico, que en cambio es lo que más y mejor conocemos, vamos. Pero bueno, te dejo que nos digas. No sé si chocó un pájaro o algo así en mi ventana, pero acabo de tener un sobresalto. Bien. Está afectando la cuarentena, Lea, ya ves visiones, ya no... Sí. Me quedé con la duda de Ender, ¿verdad? Eso es. Ya, mi querido Ender Rosado. Qué fantástico, porque ya creo que en el conversatorio de ayer también tú mismo habías tocado el tema ambiental como de lado. Te puedo decir como desde América Solidaria. Desde América Solidaria nosotros hoy día estamos súper conscientes de la dimensión ambiental en los proyectos sociales y por eso también tenemos una línea de educación en solidaridad global que tiene todo que ver con desarrollo sostenible, ¿ya? Aquí quizá me gustaría, si la Cami estuviera conectada, también que nos diera un poco su visión, porque yo creo que efectivamente un desafío es incorporar el componente ambiental también en la idea. Cami, te dejo la palabra un minuto. Dale, ahí estaba preguntando, que me estaban escribiendo de nuevo bien la pregunta. Yo creo que el cómo lo hemos abordado desde la línea ha sido precisamente no ser indiferentes de la dimensión ambiental para el desarrollo integral de la persona. Primero haciéndolo como un contenido importante de la formación, haciéndolo consciente. Hay mucha bibliografía y psicología, ecofilosofía que habla de cómo el entorno natural nos facilita procesos de aprendizaje de los mismos niños, niñas y adolescentes para conocerse a sí mismos o como para ser mediadores de diferencias, por ejemplo, culturales, o como facilitador de diferencias de trato que existen entre adolescentes. Lo hemos podido vivenciar en los campamentos que hemos implementado desde el 2016 con Caserta, en el campamento del Concausa, en donde ha sido un entorno natural el que ha facilitado que de 16 culturas distintas, países diferentes de América Latina, se conozcan, puedan tener un diálogo compartido, pero al mismo tiempo no solamente como un entorno que facilita un proceso de aprendizaje, sino también cómo el entorno hoy día comienza a ser un elemento del cual debemos conocer, ya que es un elemento fundamental de incluir en la formación de los mismos líderes adolescentes que hoy día formamos, para que los proyectos que ellas y ellos ya emprenden tengan esa consideración de lo que están impactando no solamente en sus comunidades, sino que también en estos entornos naturales. No olvidemos que hoy día en todo fenómeno que es medioambiental, quienes se ven más afectados ante un desastre climático, por alguna consecuencia por el cambio climático, son precisamente las comunidades que viven en contextos más vulnerables, quienes son los principales afectados que tienen que luego comenzar a ver cómo se adaptan en esta estrecha como posibilidades que van teniendo. Entonces creo que es un punto central que no solamente es para
la Lea o que la Lea me la rebota para mí, yo creo que también es institucional. El decir cómo hablar de pobreza para nosotros hoy día es indisociable de hablar la pobreza o de los contextos que hoy día viven en pobreza, hablarlo al mismo tiempo con el entorno natural, tanto como beneficios que generan en los entornos naturales, como también cuáles son las consecuencias cuando no hablamos del entorno natural y vemos imágenes de personas que viven en contextos de pobreza y que viven también cerca de basurales provocados por nosotros mismos, y así tenemos un montón de ejemplos que se pueden señalar acá. Así que también reboto esta pregunta para todas quienes estamos escuchando de cómo vamos incluyendo estos aspectos en nuestro diseño del voluntariado internacional o de los programas que vamos diseñando, ya que es un matrimonio indisociable hoy día considerar el ámbito del medio ambiente. Eso, ayuda. Muchas gracias, Cami. Nada, que yo creo que muy, muy claro explicado. ¿Hay alguien más que quiera aprovechar para hacer una reflexión, una pregunta o algo así? Chicos, usted... Yo he silenciado a Novomar, pero no sé si los pobres querían hablar. No, yo creo que no, que se habían dejado el micro abierto. Al proyecto Novomar, digo. ¿Alguien más que quiera? La verdad que es un tema muy, muy, muy rico. Bicho, todo tuyo. No, más que nada agradecer a la Lea porque nos dio una explicación muy pedagógica y muy clara, en el fondo, de algo que como América Solidaria creo que deberíamos estar aterrizando constantemente. Yo sé que para los de la línea social es algo más del día a día, pero para el resto de las áreas es algo que quizás que de repente se queda atrás y no está dentro de las formas de intervención que nos gustaría. Yo desde la parte de comunicaciones lo pienso en los proyectos de incidencia. Vamos a estar presentando proyectos de incidencia desde lo que nosotros creemos óptimo, o tenemos la escucha de los niños, niñas y adolescentes antes de presentar una hipótesis, una tesis. Lo mismo que las comunicaciones, estamos representando a las comunidades con las que estamos vinculándonos, sí o no, y creo que es un ejercicio al que debemos aterrizar constantemente, y me parece que ojalá quienes conforman América Solidaria pudiesen verlo. Así que muchas gracias, Lea. Muchas gracias, Bicho, y lo comparto contigo, que al final, sobre todo el personal que estamos ahí en la oficina, en mi caso, como gestionando directamente temas de voluntariado, efectivamente es como una bofetada de realidad de lo que ocurre luego en la comunidad y en los distintos proyectos, y qué requisitos, axiomas o tal debemos tener en cuenta. O sea que muy, muy de acuerdo. Bueno, pues no sé si hay alguna preguntita más. Pues ya está todo el mundo deseando irse a su viernes de fin de semana. Sí. Bueno, en cualquier caso, les quería informar. Hoy mismo saldrá la comunicación para todos los conversatorios de la semana que viene. Parezco el vendedor, pero créanme que en general son todos muy, muy interesantes o de temáticas súper relacionadas con lo que hace América Solidaria en el día a día. Así que les invito a que se sigan conectando siempre que puedan. Quería una vez más darle las gracias a todos y todas por asistir, que vean un poco el valor de querer formarnos como familia América Solidaria, ya que estamos todos en presidio domiciliario, que tengamos una oportunidad de hacer equipo y de charlar sobre temas muy, muy importantes que hay que ver que de otra manera no íbamos a poder hablar de esta manera. Así que vamos a sacarle ese lado positivo a la situación. Y nada, no sé si alguno, bueno, te están dando las gracias por el chat y todo. Y nada, Ender, bueno, Daniela da las gracias, dice que muy interesante. Lisette te da las gracias, Lea también. Diego, todo el mundo. La estrella del día, del viernes. Gracias a ustedes, chicos, chicas, chiques, y que en el fondo a mí me encanta como recordar que un enfoque fuerte de América Solidaria es el enfoque territorial.
que quiere decir que trabajamos en comunidad, que trabajamos con otros. No solamente niños, niñas, alianza, interculturalidad, no, también es territorio, ¿ya? Entonces en eso, arriba los comunitarios. Y mucho cariño a todos, nos vemos la otra semana. Bueno, un abrazo a todo el mundo. Adiós, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Cámaras para una foto. Gracias. Bueno, pónganse cámaras los que quedan por aquí para hacer fotito, captura de pantalla. Esas cámaras, Esteban, Alejandra, Marjorie, Consu, Yusmeri está por ahí. Hola Alejandra, Daniela, ¿qué No tal? leíste lo mío, bomba. Equipo, Vivi. Vamos, nos quedan poquitos con cámara arriba, Novomar, cámara y hacemos la captura de pantalla. Guapísimo, Diego, no aproveches para peinarte, que te he pillado, que te he visto. No leíste lo mío, bomba. No leí lo tuyo, es que como que le había cambiado ya de tema, pero bueno, para la próxima, gracias por participar, Vivi. Miguel peinándose también, esas rastas que nos lleva abajo. Bueno, un abrazo y un buen fin de semana. Chao, bomba. Adiós. Gracias, Vivi. Qué loco cómo se desgrana el racimo. Sí, da para mucho un tema así. Oye, Leita, bueno, aprovecho, bueno, te escribo por el chat. Te digo que ya ha llegado, te escribo ahora por el chat, ¿ok? Ya. Oye, gracias, perrito. No, por Como Dios, siempre. Leita, Ya. por Dios, aquí estamos tú y yo, nos tenemos que apañar. Sí, pero igual. Ya. Cariños. Un beso. Chao, chao.